Hola, ¿cómo están amigos de Movistar Deportes? Bienvenidos a las redes sociales. Hoy estamos una vez más por este medio para conversar con un deportista bastante importante en nuestro país. De hecho, es uno de los que más ha crecido durante los últimos meses. Ha tenido la posibilidad de estar en una de las ligas tal vez más importantes de Europa. Él estuvo en la segunda de España. Vamos a conversar con el capitán de la selección peruana de voleibol masculina, Eduardo Romay. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola Vanessa, ¿qué tal? No, feliz de estar acá y conversar una vez más contigo. Bueno, primero cuéntame cómo estás pasando la cuarentena. Ahorita veo que estás en tu casa y bueno, eres bastante asiduo de las redes sociales y veo que no la estás pasando mal. No, de hecho, yo ya tengo 2 semanas acá en mi casa porque las primeras 2 semanas estuve en aislamiento por haber venido de un país de alto riesgo, ¿no? Que era España. Y bacán porque he cambiado un poquito de aires, ¿no? Entonces he podido apreciar un poquito más, pasar tiempo con mi familia, pero sí, nos divertimos un montón, también nos queremos matar de vez en cuando, pero creo que todos. Pasa, es normal, digno de la convivencia diaria, pues, ¿no? Pero coméntanos un poco el tema del aislamiento que tuviste luego de regresar de España. Sé que por ahí sufriste un poquito con el tema de la cocina. Coméntanos a ver si ya por ahí pudiste evolucionar en ese sentido. Sí, no, de hecho, digamos, cuando vas al extranjero estás acostumbrado a estar solo, ¿no? En España yo estaba en un departamento solo, en Arabia Saudita también, pero esta vez, no sé, generalmente como muy simple, ¿no? Pero esta vez decidí que por lo que tenía en el refrigerador y era lo que tenía que usar, tenía que poner un poco más creativo y me di cuenta que en verdad con la cocina y yo no, no somos muy amigos. ¿No aprendiste ni siquiera un poquito en ese tiempo? O sea, de hecho, como decías, yo lo publico en Instagram y todo el mundo me empieza a dar como mini clases o dándome consejos, o la gente se quejó mucho de que le puse yogurt a una receta cuando en verdad la receta decía que le ponga yogurt, entonces la gente me va enseñando poco a poco. Sí, eso es bueno porque esta cuarentena además nos está ayudando a aprender cosas que tal vez antes no hacíamos, aunque bueno, en el proceso tal vez algunas solemos caer en algunas cositas. Sí, yo estoy fracasando en varias cosas todavía, pero es bueno, porque de eso se aprende más. ¿Cómo en cuáles? Bueno, fuera de la cocina, yo creo digamos, estamos haciendo mucho en mi casa lo que son juegos de mesa también, ¿no? Entonces, uno se empieza a dar cuenta en qué clase de juego realmente como que te da la cabeza y en cuáles no, ¿no? Y es chistoso porque tú te das cuenta que los juegos de mesa como que pueden unir o destruir familias, ¿no? Sí, es cierto, y sobre todo si es que por ahí son un poco picones. ¿Tú te consideras así en la vida real y en el deporte? ¿Eres un poco picón? Sí, no, yo soy recontra picón. O sea, más que picón, creo que competitivo, ¿no? O sea, es muy chistoso porque ha habido veces también que antes de la cuarentena nos juntábamos entre deportistas o amigos que estamos en otras selecciones y era bacán porque nos poníamos a jugar, no sé, pues un juego de mesa, papelito, y estábamos con amigos que no eran deportistas y nos empezábamos a sacar los ojos entre nosotros, o sea, porque la competitividad que tenemos para el deporte, para cualquier cosa, o sea, ya simplemente se ha estandarizado, o sea, somos competitivos para lo que sea. Entonces, la gente que no estaba acostumbrada se alarmaba y a nosotros nos daba mucha risa, ¿no? Así que yo hasta para jugar cartas soy muy competitivo. Y hablas de competencia, Eduardo, y es inevitable no preguntarte sobre lo que fue tu participación en el Cisneros Alter de España, ¿no? De la segunda división del voleibol de ese país. Coméntanos un poco cómo te fue. De hecho, para mí fue una experiencia muy distinta, ¿no? Porque ya habíamos tenido, o sea, he tenido la experiencia, digamos, de un juego de América, estamos acostumbrados a esto, probé el de Asia, el de Arabia Saudita y ahora el de Europa, ¿no? Y es chistoso porque puedes ir jalando cosas distintas y es bacán, pero, digamos, la temporada fue muy corta, pero, digamos, el reto para mí era bacán, ¿no? Porque, digamos, no era necesariamente como los otros equipos en los que he estado que buscábamos campeonar, sino que esta vez el reto para el que me jalaron fue salvarnos de la baja, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de cabeza, de presión, era, digamos, mucho más grande que el otro, ¿no? Pero un reto que supiste asumir de la manera, creo, adecuada, ¿no? En casi la mayoría de partidos saliste como el máximo anotador y siempre destacabas. Sí, de hecho, o sea, el primer partido hice 32 puntos, que fue un partido a 5 sets, así que me quedé sin piernas para el resto de la semana. Pero acá, ¿no? De hecho, para mí, el primer partido que juegas con un nuevo club siempre es de mucha presión
y pude hacer una buena participación, ¿no? Digamos, ahí lo malo fue que no se nos dio la victoria, ¿no? Que perdimos 3-2, pero en lo personal, digamos, me podía quedar tranquilo, pero igual tú sabes que la meta no es esa, ¿no? Entonces, igual te queda un sinsabor medio grande. ¿Y cuál crees que ha sido el aprendizaje más importante que te dejó pertenecer a ese club? Yo creo que de hecho es la presión, ¿no? Porque, digamos, era un club donde varios jugadores eran exjugadores de selección, pero, digamos, hace 10, 15 años. Entonces, digamos, eran jugadores como, digámosle, de tradición. Entonces, era tener que aguantar mucho el peso de un equipo, ¿no? Y eso, digamos, es interesante porque la responsabilidad más grande te cae a ti, ¿no? Como extranjero, como jugador nuevo. Entonces, yo creo que es saber manejar las presiones, porque, digamos, podemos entrenar mil veces, podemos entrenar en la cancha, podemos hacer mil cosas, pero es muy diferente, como te dicen, por así decirlo, ¿no? Sacar el primer punto del partido a sacar en un 14-14 en un quinto set, ¿no? Y eso es lo que estas experiencias te dan, o sea, trabajar la cabeza de esa manera. Algo que de hecho no, por ejemplo, no te pasó con regatas nunca, porque regatas siempre estaba arriba, en Arabia Saudita pudiste quedar segundo, y de hecho se podría llamar un poco de las experiencias más seleccionadoras, me imagino, si no la mayor. Sí, sí, de hecho es la más brutal, ¿no? Porque la presión es más grande, porque al fin y al cabo, digamos, con regatas la meta es campeonar, con el Al Ittihad la meta era campeonar, pero, digamos, si no lo lograbas simplemente era digamos, no se cumplió la meta, ¿no? O sea, obviamente te molestas y todo, pero esto de acá era como de vida o muerte, ¿no? O sea, o bajabas la categoría o te mantenías, ¿no? Y es un equipo que estaba último en la tabla. Entonces era tratar de mantenerlo ahí, o sea, y es, como decías, yo creo que es el reto más grande que me ha podido tocar. Igual, de hecho, me imagino que pudiste conocer un poco más también de ese país. Vi que al principio también se te complicaban algunas cosas, como por ejemplo estar solo, y me imagino que eso también es parte del aprendizaje más allá del tema deportivo. Sí, claro, se aprende. Yo, o sea, para mí, mientras más loco sea el país o el lugar a donde voy a ir, mejor. O sea, porque yo creo que es parte de las experiencias que te da el vóley, ¿no? O sea, y digamos, fui a España sí, pero era las Islas Canarias, ¿no? O sea, estaba a 3 horas de la península, entonces era un lugar súper lejos, o sea, culturas completamente distintas. Entonces, al principio, por ejemplo, que yo no tenía internet, para mí era como era una locura, ¿no? Porque no te comunicas con nadie, no sabes qué hacer. Entonces, esas cosas también son como muy interesantes, ¿no? Aprender mucho de estas situaciones de estar solo y solamente estar tú y tu cabeza y no conocer a nadie, o sea, es lo caso. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías en esos momentos en los que estabas solo, sin internet, sin amigos, sin familia? O sea, de hecho, lo primero que hago es salir a conocer, ¿no? O sea, caminar un poco o sea, me meto, digamos, al gimnasio, ¿no? O sea, entonces trato de ponerme en situaciones donde eventualmente pueda conocer gente, porque lo complicado, digamos, del equipo en el que estaba es que las Islas Canarias son, me parece que son 7 islas, y el equipo donde yo jugaba estaba en Tenerife, pero más de la mitad del equipo estaba en otras islas, ¿no? Estaba en Canarias, estaba en Las Palmas, entonces tratar de hacer amistades era complicado porque ellos venían a jugar solamente de viernes a sábado. Entonces, los que realmente estaban en la isla eran 3, entonces era muy complicado, digamos, hacer amigos, ¿no? Entonces la experiencia fue también diferente ahí. ¿Y cómo hacían con los entrenamientos? ¿Cómo hacían si cada uno estaba en una zona distinta? Eso también era un reto, ¿no? Porque había un grupo que entrenaba en Las Palmas y luego otro grupo que entrenaba en Tenerife y nos juntábamos a entrenar todos juntos los viernes, jugábamos los sábados y ellos se regresaban el domingo. Entonces, digamos, antes del partido, el primer partido, yo solamente tuve un entrenamiento con más de la mitad del equipo, mientras que los otros días entrenaba y era un poco más de técnica individual, que también está bueno, pero en términos de cohesión con el equipo, solamente teníamos un día a la semana para entrenar más el partido. Wow, eso, digamos, de repente sonará un poco crudo, pero eso me imagino que también se veía reflejado en los resultados, ¿no? No entrenar Sí, lógico. un equipo junto hace que obviamente los buenos resultados no se den, pues, ¿no? Sí, lógico, porque cada uno trae lo que, digamos, tiene en su sistema, ¿no? O sea, yo aplicaba mucho el sistema de selección, que es muy parecido al sistema de regatas. Entonces, en términos de juego, de alineamiento de defensa, de bloqueo, de cómo hacemos las cosas, cuándo arriesgamos, cuándo no. Entonces, todas esas cosas las llevas, pero si el equipo no está, digamos, en la misma sintonía que tú, por decirlo de cierta manera, te chocas, ¿no? Con el otro. Entonces, esas cositas, de hecho, sí nos pasaron un poquito de factura, pero
justo cuando ya empezábamos a entendernos, pasa lo que pasó, ¿no? Bueno, pasa, igual las experiencias y el aprendizaje quedan. Eduardo, ¿y por qué la segunda división? De hecho, fue la segunda edición porque fue el único club que, digamos, por reglamentos de la liga se me permitía ir a mitad de temporada, ¿no? Porque las temporadas de clubes son más o menos desde septiembre hasta abril. Entonces, yo ya había fichado por el Regatas, ya había jugado por Regatas, tenía el sudamericano de clubes con Regatas, que había sido hasta febrero, pero Perú tiene una liga masculina muy corta, entonces en la temporada de clubes nos perdemos muchos, ¿no? Porque jugamos 2 meses, si campeonaste, jugaste el sudamericano de clubes, y luego no tienes más actividad, ¿no? Entonces, este club fue el único digamos, en su momento me permitió ir a mitad de temporada, por así decirlo, ¿no? Porque ahora la idea que yo le he dicho a la gente de selección es que a partir de ahora, digamos, tratemos de no fichar por nuestros clubes en Perú para que no les pase esto, ¿no? Que jugaste por tu club en Perú y luego no tienes cómo enganchar con otro club afuera. Yo recuerdo que conversé contigo bastante tiempo antes de que ficharas por el Cisneros y me decías que tenías propuestas. Y yo imagino que la de ese equipo no habrá sido la única. Llegaron otras de otros países, me imagino, no sé. Sí, sí, de hecho sí, o sea, ¿De tuve cuáles? varias en realidad, ¿no? Porque la idea, digamos, era que acabara la temporada con Regatas en diciembre y ahí pudiera empalmar ya casi 5 meses con otro club, ¿no? Pero Regatas a mí no me dio el pase porque teníamos el Sudamericano de Clubes. Entonces ahí yo tenía una oferta de Grecia, tenía una oferta de Argentina, tenía una oferta, al final me dio una oferta de Francia. Entonces, digamos, tuve clubes que pudieron haber ayudado bastante, digamos, a mi carrera y que no se pudo, ¿no? Pero ahora están estas nuevas temporadas para aprovecharlo, ojalá. Sí, de hecho, yo creo que tiene que ver con la etapa en la que estés como deportista, ¿no? Yo creo que Ujú. segunda es bonito para entrar al mundo europeo, por ejemplo. Yo creo que pude ir, pude mostrar mi juego, ¿no? Entonces, es puerta de Europa, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que ahora sí ya me tocaría, digamos, ir a un equipo de primera para poder ya completarme un equipo un poco más competitivo y poder aspirar un poco más como jugador, pero segundo está bueno porque como tienes que asumir bastante, entonces creces bastante, ¿no? Entonces yo creo que depende de cómo vean los retos, aunque de hecho el hecho de haberme ido tan temprano del club y que estoy tan agradecido con el club también tiene un cierto corazoncito con querer regresar la próxima temporada, ¿no? Y la propuesta que tuvimos fue en que yo regreso, pero regreso con 2 o 3 peruanos más. Entonces, para poder tener un club, digamos, más competitivo, ¿no? Pero hay que ver todavía. Buenísimo. ¿Y me podrías más o menos eh, ayudar con esos nombres? ¿Qué peruanos te llevarías? Yo estoy, De, no sé por qué me da la impresión de que te irías con Álvaro Hidalgo también, que está por allá por Portugal. O bueno, ya está acá en Perú, pero él también ha estado por Europa. Sí, de hecho, cuando yo hablé con el dirigente del club, me dijo más o menos, digamos, las posiciones que les gustaría de los ¿Ya? jugadores. Y bueno, no, habría que verlo porque el club puede cambiar, las reglas pueden cambiar y hay que verlo, ¿no? Pero de hecho, a él le interesaba mucho, sí, sí le llamaba la atención Álvaro, era uno de sus nombres. Daniel Urueña, que de hecho él en teoría debió irse conmigo ahora esta última ¿Ya? temporada, pero al final un tema del transfer se complicó también. Eh, y también un nombre que yo propuse un poco por un tema de crecimiento de él era de Richie, ¿no? De Ricardo Silva Santiesteban, ¿no? Yo creo que está en un momento que puede Sí. aprovechar esta joven y que es una buena oportunidad para él y está de acuerdo con todos, así que ojalá se dé para la próxima temporada. Y además son jugadores que tienen una evolución constante, ¿no? Obviamente el tema de la altura contigo y con Daniel es bastante importante sumada a la técnica que manejan, porque ambos han evolucionado de manera de verdad bastante positiva. Sí, claro, ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que en la segunda división de España nos iría bastante bien. Yo creo que de hecho con la compenetración que ya tenemos con selección, bueno, lo demás con el club, o sea, yo creo que el equipo funcionaría bien, ¿no? Y podríamos llevar un poco, que es lo que quería él, porque el Cisneros Alter es un colegio, ¿no? Es un colegio que ha hecho su club. Entonces, lo que el Tommy, que era el presidente de allá, lo que quería era llevar un buen grupo para que, digamos, los chicos vean y se emocionen y quieran entrar más, ¿no? Entonces es llevar nuestro sistema, llevar nuestro juego y poder aplicarlo por allá. ¿Y el voleibol en España es querido tanto como acá? O, bueno, sé que por ahí es difícil que algún otro país quiera tanto este deporte como nosotros, pero ¿qué tanto se podría asemejar? Yo creo que España es un equipo que ha tenido mucha tradición, ¿no? En el tema del femenino me parece que no ha tenido, digamos, tanta historia, pero en el ¿Ya? masculino tuvo unos Juegos Olímpicos de Barcelona,
tuvo a uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? En ese momento, entonces eh, se recuerda mucho estas épocas, ¿no? Pero el vóley, digamos, en España tuvo un declive, por así decirlo, entonces como que se perdió un poco la fanaticada, pero existe una tradición fuerte, ¿no? Y es bonita, ¿no? Porque se nota que, digamos, cuando te cuentan de aquellas épocas es bacán y tú dices, escucha, en Perú se escucha lo mismo con aquellas épocas de Sí, Diana, entonces, pero qué bonito que por lo menos sea el masculino allá, ¿no? Que es algo que a nosotros nos falta mucho. sí, bueno, ahora hemos hablado ya bastante de lo que fue tu estadía en España y me gustaría ahora tocar el tema de Arabia Saudita, que si bien es cierto, es, me imagino, una experiencia totalmente distinta por el tema de la cultura, por el tema del idioma, por el tema de cómo llegaste a adaptarte, digamos, a este país, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que ese ha sido el shock cultural más grande de mi vida, ¿no? Yo siempre he dicho que ha sido de todas maneras entre la mejor y la peor experiencia de mi vida, ¿no? Porque Claro. qué loco que pueda hacer las dos. Pero lo que pasa es que el árabe, digamos, el juego árabe es un juego mucho más agresivo, ¿no? Entonces, nosotros veníamos de una escuela de Paco Hervás que, digamos, te alentaba mucho a tener un juego más inteligente, ¿no? A aprender a colocar los balones, a cambiarle el tiempo al juego, luego a incrementarlo de nuevo. Entonces, yo iba con esta clase, digamos, a Arabia Saudita que funcionaba, ¿no? Sumaba, mis números eran buenos, pero, digamos, no era el juego que al árabe le gusta ver, ¿no? Entonces, llegaba a esos momentos de confrontación donde yo le decía, pero no entiendo, o sea, ¿por qué te molesta que yo, digamos, juegue de cierta manera si te traigo el punto, ¿no? O sea, deberías Claro. quejarte si es que no lo traes. Pero eso, digamos, era en la cancha, ¿no? Pero el equipo era muy buena onda, o sea, entre las 7 palabras que teníamos para comunicarnos. Pero el país como cultura era complicado, ¿no? O sea, yo siempre digo, todo era ilegal. Entonces, es complicado, digamos, divertirse, ¿no? Porque no existían los cines, digamos, las mujeres, hasta ese momento, porque me parece que ya han empezado a legalizarlo, pero no podían manejar, no podían ir a ver a sus esposos, ¿no? A los coliseos porque no podían entrar. Entonces, era una realidad muy cruda que había que como adaptarse porque uno no podía mostrar ciertas cosas religiosas. Yo tuve que pasar Navidad por allá, pero no puedes ni siquiera decirle feliz Navidad a nadie, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tienes que adaptarte y que bacán en su momento, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé. Sí, me imagino. Igual el solo hecho de escucharlo uno como que se escandaliza y tener que de una u otra manera normalizarlo viviendo allá ha de haber sido bastante complicado, ¿no? Y sobre todo a ti que se te ve tan abierto, ¿no? Tan extrovertido y tener que, digamos, dentro de todo limitarte debe haber sido fuerte también. Sí, de hecho sí, ¿no? Pero yo creo que al final con esta cultura como la nuestra, con lo que sea, es un tema de respeto y bacán. Para mí era como muy entretenido, digamos, aprender mucho de la manera en cómo funcionaban las cosas por allá. Y yo creo que se aprende mucho y es bacán, ¿no? Porque, digamos, hay ciertas cosas que nosotros podemos escandalizarnos, pero con otras, digamos, se puede aprender bastante, ¿no? O sea, yo lo que admiraba mucho era la devoción que podían tener los árabes, ¿no? Que digamos, a la hora del salá, que es la hora del rezo, eran muy, digamos, muy disciplinados, ¿no? Que digamos, para admirar, pero a la vez a nosotros nos perjudicaba a veces porque si el salá te tocaba, que pasó de hecho en el 7-4 de un quinto set, paraban el partido, ¿me entiendes? Entonces, tú te quedabas como que miércoles, faltan 5 minutos para que acabe el partido, no pueden esperar y no, literal no, entonces era interesante. Y estuve viendo también por tu Instagram, de las historias que sueles colgar, que aprendiste un poco del idioma o era solamente para tirar finta con tus seguidores. No, de hecho, yo sí quería aprender lo más que podía, pero es un idioma súper complicado, ¿no? Y obviamente si no entiendes cómo están estructuradas las palabras y cómo funciona la gramática es más complicado, pero aprendía todas las palabras que podía, ¿no? De hecho, el dominicano que ya estaba allá me dijo que lo primero que tenía que aprender era decir mafluz, que era como, ¿dónde está la plata? No, de hecho te enseñan los insultos, ¿no? O sea, ya aprendías a saludar a todo el mundo con el salam aleikum o con el marhaba kefalek. Entonces son como cositas que vas aprendiendo y de hecho la que yo hice en Instagram hace poco fue la de la canción, ¿no? Porque había una canción que era como súper popular en ese momento y todo el mundo la cantaba y yo me molestaba porque estábamos todos en el bus para ir al partido y decía, mira, yo también quiero cantar esto. Entonces la ponía 1000 veces para aprendérmela para poder cantarla. ¿Y cómo hacías con el tema de la comunicación con tus compañeros, con el técnico, con el comando técnico?
Si es que todavía digamos, no te pudiste, digamos, manejar un poco en ese sentido. De hecho, yo aprendía, digamos, los números y ciertas ¿Ya? palabras como para entenderlo. Entonces, cuando te decía Eduardo Arba Bagger, ya sabías que tenías que ir a 4 y que tenías que hacer antebrazo. Entonces, eran ciertas palabritas que ibas aprendiendo, pero el técnico y el asistente sabían inglés, solo que el equipo no te sabía. Había uno que te sabía inglés en el equipo, o sea, ahí sí estábamos fregados y todo era señas y todo era como que sube la pelota, baja la pelota más rápido, pero con el técnico y el asistente todo bien a la hora de conversar, ¿no? Pero, digamos, el técnico que teníamos nosotros era muy enérgico. Entonces, cuando jugamos un partido y yo hacía algo que no era, o sea, no defendía una pelota o no sé qué, o por esto cualquier cosa, el técnico como que no, le costaba cambiar el chip del árabe y hablarme en inglés. Entonces, lo único que hacía era como frustrarse y se ponía rojo y era, me miraba para todos lados y decía, ¡Eduardo! ¡Ah! Y solamente gritaba y no le salían las palabras. Entonces yo solamente me reía mucho y porque yo soy así, o sea, o sea, a mí me dan mucha gracia en las cosas, ¿no? Entonces era una experiencia muy entretenida por ahí. ¿Y también era televisado el voleibol, el masculino? Sí, ¿Tenía también seguidores? sí, allá lo televisaban bastante. De hecho, el Ittihad es el club más grande que hay allá de fútbol. Entonces, a nosotros nos caía mucho la fanaticada, ¿no? Ah, qué Entonces, buena. sí se abrían con bombos, con todos a los coliseos que son súper grandes, y era bonito, ¿no? Entonces, te iban llegando mensajes que yo tenía que traducirlos todos o pedirle a alguien que me los traduzca, y te ponían apodos bacanes también, ¿no? Entonces, ¿A ti cómo te decían? ¿Cómo te decían? tenía dos apodos, pero Pero cuéntanos, pues. que uno, uno era como The Handsome One, que decían que era como ¿Ya? como el bonito. Y Ah, el otro mira. que te sí. Y el otro me decían el zorro, porque dicen que parecía el zorro de Antonio Banderas. Porque era una cosa que es que lo que pasa es que a veces cuando yo me paro en la cancha, como que me pongo en una postura como Sí, sí, de sí, agarrarme sí. el polo y me pongo así, ¿no? Entonces, tengo una foto donde todo el mundo me comentaba el zorro, el zorro, el zorro, el zorro, y por ahí te la puedo pasar después. Oye, pero eso está bueno porque no eran apodos como que hay algunas que nos toca que nos digan apodos que no nos gustan, pero a ti te ponían cosas Sí, chéveres, ¿no? de hecho, o sea, yo que siempre dije, no, a mí me parecía bravazo el apodo del zorro, solo que en la liga peruana como que nunca pegó ningún apodo conmigo. Y hablando de disfraces, mi productor me indica por interno que hubo una vez en la que tú te disfrazaste con Carola Román, quien en algún momento sería reportera también de Movistar Deportes, antes CMD. Sí, fue un reto, ¿no? Porque me parece que fue un reto. Me parece que era zona de ataque en ese momento, no estaba muy ¿Ya? seguro, pero que perdimos y tuvimos que vestirnos. O si no, no sé si era para Halloween, pero creo que había sido un reto. O deben haber estado muy cerca las dos, y que tuve que vestirme de soldado. Pero me acuerdo que me golpeé contra el techo de canal. Entonces, esto creo que terminó estando grabado, así que por ahí lo puedes encontrar. Si me ayudas con el árabe, Al Ittihad Club, ¿puede ser? Sí, el Jeddah Al Ittihad, que Lo dije era bien, Jeddah, entonces. la ciudad, sí, con el Al Ittihad. Quedaron segundos. Pudiste llevarte, digamos, la de plata en ese campeonato en el que más allá del aprendizaje pudiste sacar buenos resultados y eso se ve obviamente reflejado en tu historial, pues, ¿no? Sí, de hecho sí, o sea, y la final para nosotros digamos, emocionalmente terrible, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de las situaciones más frustrantes de mi vida que tiene que aprenderse bastante porque, digamos, lo que nosotros llamábamos la semifinal, la ganamos 3-0, o sea, y era un club al que, digamos, el Etihad no le había ganado, me parece que hace más de 20 años, ¿no? Entonces, yo llegué, lo jugamos y yo, o sea, yo no entendía ni siquiera el sistema de competencia porque nadie me lo podía explicar, pero solamente me decían que era un partido súper importante y todo, y cuando finalmente, digamos, ganamos el partido, o sea, la gente se volvió loca y había sido una fiesta gigante, entonces ahí creo que recién me di cuenta de la importancia, digamos, de la situación, ¿no? Pero luego cuando jugamos la final, yo estaba jugando un partido espectacular con el dominicano y para el tercer set estábamos ganándolo 2-1 y yo ya había hecho 17 puntos hasta ese momento, o sea, digamos, estaba jugando súper bien y el dominicano se lesiona, ¿no? Me parece que tiene una pequeña dislocación de tobillo y
y emocionalmente, digamos, el equipo se carga hacia mí y el dominicano diciéndote, pucha, como que tienes que asumir ahora, tienes que hacer esto acá. Entonces, mentalmente, digamos, fue muy fuerte, ¿no? Y nos fuimos a un quinto set y no pudimos ganarlo, ¿no? Me parece que acabó 15-13. Entonces, perdimos la final de esa manera y que yo creo que es una de las experiencias más fuertes en términos de partidos para mí, ¿no? Pero bueno, de hecho, salir ya, esa fue tu primera experiencia en el extranjero y quedar segundo, no estaba mal. Entiendo que obviamente la rabia por haber perdido ese partido y Sí, cómo se claro. da la situación es natural que quede el sinsabor, pero si lo ves en términos generales fue algo positivo para ti. Sí, claro, ¿no? O sea, positivo por donde lo veas, ¿no? O sea, aprendí muchísimo digamos, este equipo que campeonó, no, digamos, ha estado invicto hace 36 años, ¿no? Entonces, yo creo que igual la campaña que hicimos fue buenísima porque, o sea, estuvimos a 2 puntos de quitarle el invicto a un equipo que, como te digo, hace 36 años que no, digamos, que no perdía una sola final, ¿no? Que es el Gilal. Entonces, hay una mosca por acá. Que es el Gilal, que me parece que es el equipo donde ahora está jugando en fútbol, no me quiero equivocar, pero lo puedes averiguar. y, y igual, haberle ganado a un equipo que quedaba segundo hace veintitantos años también fue brutal, ¿no? O sea, se marcaron cosas bonitas. Para cerrar, Eduardo, se nos pasa el tiempo volando aquí, Colera. Yo me quisiera quedar un tiempito más, pero quiero cerrar con el tema de selección peruana. ¿Qué tanto crees que ha evolucionado el equipo de Juan Carlos Gala? ¿Qué tanto ha llegado a aportar el técnico cubano? ¿Y cómo te sientes tú actualmente? No, muchísimo. Hemos crecido, o sea, en verdad el crecimiento que ha tenido la selección peruana yo creo que es gigante porque pasamos de ser una selección prácticamente olvidada que vivía en la sombra de muchos éxitos del vóley, digamos, de la época del Seúl y de estas jugadoras que han sido espectaculares, a ser una selección que está empezando a romper muchas barreras, ¿no? O sea, empezando a romper muchas cosas. Y es Juan Carlos Gala que ha venido a poner orden, que nos ha cambiado una mentalidad, o sea, siempre nos está alentando a que no pensemos menos de nosotros. Entonces, esas cositas a nosotros nos han ayudado muchísimo, ¿no? Y hemos subido 100 puestos Sí, en el en el ranking, ¿no? ranking. Entonces, o sea, digamos, estas mediciones que pasan, que son muy chistosas, que antes ibas a un campeonato y la gente ni te miraba, ¿no? Porque eras una selección que pasaba por ahí y bueno, fueron a jugar su vóley y nada que ver, ¿no? Y ahora vas a un sudamericano de clubes y te saluda la gente, ¿no? Vas a una Copa Panamericana y te saludas con los chicos de Puerto Rico, con los de México, ¿no? Ya vas haciendo como amistades con los de Canadá, con los de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso yo creo que son cosas que son bacanas, que te va dando valor a ti como jugador y como equipo, ¿no? Entonces, por más, digamos, chistoso o tonto que suene que ahora te saluden, son cosas importantes. Sí, claro. ¿Y crees que eso se da a partir de lo que fueron los Panamericanos Lima 2019? Sí, claro, o sea, digamos, yo creo que una vez que el IPD, digamos, inyecta este proyecto de Lima 2019, muchos de los deportes que estábamos abajo, que digamos, necesitamos, o sea, obviamente hubo un apoyo muy grande al Top Perú, que eran los que podían tener medalla, ¿no? Pero a todos los demás deportes también nos cayó mucho apoyo porque era un evento que era en casa, es el evento más grande de la historia del Perú, entonces teníamos que hacer una buena participación, ¿no? O sea, teníamos que defender la casa, entonces la entrada de Juan Carlos Gala, o sea, el dinero que se invirtió para las giras. Entonces yo creo que todo ha sido una fórmula muy bonita que nosotros teníamos miedo que llegaran los Panamericanos y empezar a bajar, ¿no? Pero después tuvimos el Sudamericano que le ganamos por primera vez a Venezuela en la historia, a Colombia, o sea, las Copas Panamericanas que nos llevamos 5 premios individuales como Perú, o sea, fueron casi la mitad de los premios y 3 de nosotros en el equipo ideal de América, ¿no? O sea, son muchas cositas que cada campeonato nos estamos llevando que nos ilusionan mucho a lo que viene. Sí, es genial, de verdad, ver cómo crece el voleibol masculino. Eduardo, te agradezco por tu tiempo, de verdad que ha sido una nota bastante entretenida. Quisiera que le mandes un mensaje al volley lover, ¿no? Que por ahí está un poco ansioso porque quiere que ya se reanude el voleibol, el deporte, pero hay que tener paciencia, creo yo. Primero tenemos que salir de ese mal momento y luego ya regresará el voleibol. Sí, claro, ¿no? Yo creo que agradecerles a ustedes por estos momentos, ¿no? Esperar que la gente, que los volley lovers un poco que estén con preguntas y todos, digamos, se hayan entretenido con esta nota, ¿no? Pero sí, lo que dices, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucha paciencia. Esta situación no es para tomar a la ligera, ¿no? Si ustedes, los volley lovers, están locos por empezar a ver la liga y regresar a ver el deporte que les gusta, imagínense nosotros que somos los que vivimos prácticamente y respiramos este deporte, ¿no? Entonces, si nosotros, dentro de todo,
podemos mantener esta calma para que el mundo se sane y que nosotros podamos estar en un mejor momento, ustedes también tienen que tener paciencia, ¿no? Mientras tanto, hay bastantes partidos en internet que pueden ver y hay bastantes cosas de la selección masculina que pueden aprender. Claro, claro que sí, Eduardo. Mil gracias por tu tiempo. Una vez más, espero que estés A ti. súper bien y nada, que sigan los éxitos. Igual. No, igual, espero que todos estén bien en sus casas, ahí también todo el equipo de Movistar Deportes que también está muy pendiente de nosotros, no, gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista. Espero que estén bien. Ya saben, quédense en casa. Chao. Chao.